Paralelamente a las religiones oficiales, siempre han existido organizaciones esotéricas que se han consagrado a perpetuar su propia herencia espiritual a través de las épocas. Entre estas organizaciones figura la Orden de la Rosa Cruz, cuya existencia fue hecha pública en el siglo XVII, pero cuyos orígenes son aún mucho más antiguos. Una mañana del año 1623, los parisinos fueron interpelados por misteriosos carteles pegados en las calles de París. Nosotros, diputados del Colegio Principal de los Hermanos de la Rosa Cruz, hacemos estancia visible e invisible en esta ciudad por la gracia del Altísimo, hacia el cual se vuelve el corazón de los justos. Mostramos y enseñamos, sin libros ni señales, a hablar toda clase de lenguas de los países en los que deseamos permanecer, para sacar a los hombres, nuestros semejantes, del error mortal. Si alguien quiere vernos solamente por curiosidad, jamás comunicará con nosotros. Pero si la voluntad le lleva realmente a inscribirse en el registro de nuestra confraternidad, nosotros, que juzgamos los pensamientos, le haremos ver la verdad de nuestras promesas. No revelaremos el lugar de nuestra morada en esta ciudad, porque los pensamientos unidos a la voluntad real del lector serán capaces de hacernos conocerlo a él, y de que él nos conozca a nosotros. Estos carteles se referían, pues, a una misteriosa fraternidad, a una sociedad secreta, la de los Rosacruces. No era la primera vez que esta fraternidad daba que hablar. Unos años antes había publicado 3 manifiestos célebres en el mundo del esoterismo: la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis y las Bodas Químicas de Christian Rosenkreutz. Hoy en día se sabe que estos 3 manifiestos fueron redactados por un colegio de Rosacruces, el Círculo de Tübingen. Entre ellos figuraban especialmente Valentin Andreae y Johann Arndt. Todos eran apasionados del hermetismo, la alquimia y la cábala. Publicada en 1614, la Fama Fraternitatis se dirige a los responsables políticos y religiosos, así como a los científicos de la época, aunque estableciendo una constatación más bien negativa de la situación general en Europa, revela la existencia de la Orden de la Rosa Cruz a través de la historia alegórica de Christian Rosenkreutz, desde el periplo que le llevó a recorrer el mundo antes de fundar la Fraternidad Rosacruz, hasta el descubrimiento de su tumba. Este manifiesto llama a una reforma universal. La Confessio Fraternitatis fue publicada en 1615. Este segundo manifiesto completa el primero, insistiendo por una parte en la necesidad de que el hombre y la sociedad se regeneren, y por otra parte indicando que la fraternidad de los Rosacruces posee una ciencia filosófica que permite operar esta regeneración. Se dirige ante todo a los buscadores deseosos de participar en los trabajos de la orden y de obrar por la felicidad de la humanidad. El aspecto profético de este texto intrigó mucho a los eruditos de la época. Publicadas en 1616, las Bodas Químicas de Christian Rosenkreutz, en un estilo bastante diferente de los 2 primeros manifiestos, relata un periplo iniciático que representa la búsqueda de la iluminación. Este periplo de 7 días se desarrolla en gran parte en un misterioso castillo donde deben celebrarse las bodas de un rey y una reina. En términos simbólicos, las bodas químicas relatan el recorrido espiritual que conduce a todo iniciado a realizar la unión entre su alma, la esposa, y Dios, el esposo. Como han puesto de relieve historiadores, pensadores y filósofos, la publicación de los 3 manifiestos Rosacruces no fue ni anodina ni inoportuna. Se produjo en una época en la que Europa atravesaba una crisis existencial muy importante. Estaba dividida políticamente
y se desgarraba en conflictos de intereses económicos. Las guerras de religión sembraban la desgracia y la desolación en las familias. La ciencia alcanzaba un gran desarrollo y adoptaba una orientación materialista. Las condiciones de vida eran miserables para la mayoría de la gente. Solo una élite sabía leer y escribir. Los Rosacruces salían pues de su silencio para clamar por más humanismo y espiritualidad. Para resumir el ideal que animaba a los Rosacruces del siglo XVII, se puede citar a Comenius, considerado hoy en día como el padre espiritual de la UNESCO. Queremos que todos los seres humanos, en su conjunto o individualmente, jóvenes o viejos, ricos o pobres, nobles o plebeyos, hombres o mujeres, pueden instruirse plenamente y convertirse en seres completos. Queremos que se instruyan y formen perfectamente, no solo en tal o cual punto, sino igualmente en todo lo que permite al hombre realizar íntegramente su esencia, aprender a conocer la verdad, a no ser engañado con falsos pretextos, a amar el bien y a no ser seducido por el mal, a hacer lo que se debe hacer y a guardarse de lo que hay que evitar, a hablar sabiamente de todo con todo el mundo. Por último, a tratar siempre las cosas, los hombres y Dios con prudencia y no a la ligera, y a no apartarse jamás de su meta, la felicidad. Si bien es un hecho que los orígenes históricos de la Rosa Cruz se sitúan en el siglo XVII, su herencia tradicional parece mucho más antigua. Algunos historiadores del esoterismo lo hacen remontar a la antigüedad egipcia, a la época de Amenhotep IV, más conocido bajo el nombre de Akenatón, que fue el primero en instaurar el monoteísmo en Egipto. Como lo confirman la mayoría de los egiptólogos, existían en esta época escuelas de misterios, es decir, escuelas en las cuales se estudiaban los misterios del universo, de la naturaleza y del hombre mismo. Este estudio dio origen a una gnosis, un conocimiento secreto que se habría perpetuado a través de los siglos. De Egipto, la antigua sabiduría habría pasado a la Grecia antigua por intermedio de los pitagóricos, después a la antigua Roma, a través de los neoplatónicos. Los alquimistas de la Edad Media la habrían heredado y la habrían transmitido finalmente a los Rosacruces del siglo XVII. En uno de sus libros, Michael Mayer, que formaba parte de la fraternidad Rosacruz de la época, escribió además: «Nuestros orígenes son egipcios, brahmánicos, procedentes de los misterios de Eleusis y de Samotracia, de los magos de Persia, de los pitagóricos y de los árabes.